Para los que no estuvieron o no vieron la clase, se trataba de un enunciado, ¿sí?, que decía: para una línea de producción de rodamiento se solicita desarrollar un programa que permita la carga de datos. Cada rodamiento contará con dos medidas de diámetros, uno interno y otro externo, y el tipo, que será A, B o C. La carga se realizará por medio de una función hasta que el operador indique que ha finalizado el turno, ¿sí? Esto es, cada vez que carguemos un dato de un rodamiento, le vamos a pedir al usuario si quiere cargar otro dato o no, ¿sí? En el caso de que sea así, seguimos pidiendo datos. En el caso que sea no, terminamos la carga. Momento en el cual deberá cargar el nombre, apellido, turno y la hora, ¿sí? Los datos se deberán cargar también en un archivo para mantener la persistencia de lo mismo. La persistencia, habíamos dicho que era el guardado de archivos más allá de la memoria, ¿sí? El guardado de datos, perdón, más allá de la memoria. Ustedes saben que mientras está corriendo el programa, están guardados los datos en memoria, pero al cerrar el programa, ¿sí?, los datos se pierden. Por eso queremos persistir los datos en un archivo. Cuestión de que si volvemos a abrir el programa la semana que viene, los datos que cargamos hoy todavía estén, ¿sí?, en ese archivo. Bueno, habíamos visto el programa principal, ¿sí?, donde íbamos por medio de funciones llamando a cada una de las acciones que vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, y vamos probando de a poco, ¿sí? Bueno, acá yo les había pedido, ¿sí? Habíamos puesto una validación para el tipo, o sea, el tipo podía ser A, B o C, ¿sí? Y lo metía dentro de un while para que en el caso de que esta persona, de que el operador cargue un tipo distinto a A, distinto a B y distinto a C, ¿sí?, que le salga un mensaje por pantalla y le diga: tipo mal ingresado, ingrese tipo válido, ¿sí? O parámetro mal ingresado. Bueno, acá puede ser cualquier mensaje, ¿sí? Tipo mal ingresado, ingrese tipo válido. Entonces, vuelve a pedir, ¿sí?, al estar adentro de un while, ¿sí?, vuelve a pedir el tipo A, B o C, lo lee, ¿sí?, lo lee acá, y vuelve a evaluar si está dentro, ¿sí?, de las posibilidades, si es A, B o C. Si no es A, B o C, vuelve a pedir y así, hasta que se cumple la condición, entonces sigue. ¿Está? Bien. Bueno, bien, vamos a compilar esto, ¿sí? Y lo corremos para recordar cómo era. Bueno, acá habíamos puesto un mensaje para debuguear, ¿sí? Estoy adentro de la función de carga, esto después lo vamos a borrar, ¿sí? Diámetro interior, pongo 15, diámetro exterior, 20, ¿sí?, tipo B. ¿Desea cargar otro dato? Bueno, le pongo que sí. Diámetro interior, 17, sí. No se está viendo la pantalla. Gracias. Ahí está. ¿Sí? Ingrese diámetro interior, 15, diámetro exterior, 20, tipo B. Me pidió si deseaba cargar otro dato, le puse que sí. Le puse diámetro interior 17, diámetro exterior 22 y tipo A, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, desea cargar otro dato, le pongo que no, ¿sí? Y entonces ahí es lo que me pedía al finalizar el turno: el apellido, el nombre, ¿sí?, el turno, por ejemplo tarde, y la hora, 17:18. Bien, me muestra los datos, ¿sí?, que cargué, y listo. ¿Está? Hasta ahí vamos. ¿Se entiende? Bueno, sigamos con el código entonces. Vamos a acomodar un poquito esto. Esto lo había puesto para debuguear. Yo no quise tocarlo para dejar
el archivo como estaba compartido. Este lo tienen subido en la clase de la semana pasada, ¿sí? Diámetro interior. Bueno, acá voy a dejar un espacio para que no quede pegado ahí, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Acá habíamos hecho una validación, entonces, como decíamos, por el tipo. ¿Mm? Yo le había pedido que hagan una validación para el diámetro interior y exterior, ¿sí? Por ejemplo, las validaciones podrían ser que el diámetro exterior no sea cero, ¿sí? Y que el diámetro exterior sea mayor al diámetro interior, ¿sí? En el caso de que no cumplan esas condiciones, yo le vuelvo a pedir los dos diámetros. ¿Esto por qué es? Porque si me confundí en la parte del diámetro interior y en vez de poner 12 puse 125 y el diámetro exterior le pongo el que va, 20 por ejemplo, ¿sí? Me va a decir, no, el diámetro exterior está mal, pero no es el que me confundí en el diámetro exterior, sino que me confundí en el diámetro interior. Escribí 125 en vez de 12. Entonces, yo a todo esto voy a poner adentro de un while, ¿sí? Y voy a evaluar eso. Mientras no se cumpla esa condición, voy a volver a pedir el diámetro interior y el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá voy a hacer un do while, ¿sí? Esto lo voy a poner adentro. Intentado, ¿sí? Para una mejor lectura, ¿sí? Y acá lo voy a repetir mientras, ¿sí? Mientras el diámetro interior, ¿sí? El diámetro interior sea cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que la comparación iba con doble igual? Mientras el diámetro interior sea 0, o, a ver si me sale, ¿cómo era este? Ahí está, o, ¿sí? La doble barra, que el diámetro exterior, ¿sí? Sea menor o igual, ¿sí? Que el diámetro interior, ¿sí? Bueno, entonces mientras se cumpla esto, ¿sí? El diámetro exterior tampoco puede ser igual al interior, ¿está? Entonces mientras se cumpla esto, yo voy a volver a pedir diámetro interior y exterior. ¿Estamos de acuerdo? Eh, y acá adentro, obviamente, voy a poner un if, ¿sí? Para decirle, bueno, a ver, un mensaje por pantalla, ¿no? Cuando esto ocurra, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir un printf, voy a poner por pantalla para decirle al operador el, el diámetro interno no puede ser igual a cero, ¿sí? Y acá voy a poner el código ASCII del A con acento. El diámetro interno no puede ser igual a cero, ¿sí? Bien. Y en el caso, ¿sí? Acá voy a hacer un else, un si no, y aquí voy a poner si ocurre esto, ¿sí? Entonces voy a copiar el mensaje, voy a poner el diámetro interno no puede ser mayor al externo. No puede ser mayor o igual al diámetro externo, ¿sí? Y acá voy a poner el otro código para la A con acento de acá, ¿sí? Bien, ¿está? Entonces esto lo voy a volver a pedir. Vamos a probar esto. Voy a poner diámetro interior 15, diámetro exterior 15.
¿sí? El diámetro interno no puede ser mayor o igual al diámetro externo. Y me vuelvo a pedir diámetro interior. Pongo 10. Profe, no se está viendo. De vuelta me olvidé, perdón. ¿Sí? Puse diámetro 15, diámetro exterior 15. Bueno, me sale el mensaje por pantalla, el diámetro interno no puede ser mayor o igual al diámetro externo. Entonces me vuelvo a pedir diámetro interior y exterior. Le puse 10 y acá pongo 20. ¿Sí? Ahí me deja. ¿Está? Pongo un tipo y me pregunta si puedo volver a si quiero volver a cargar un dato. Le pongo que sí y pruebo otra cosa. Diámetro interior 0, diámetro exterior 15. El diámetro interior no puede ser igual a 0. ¿Está? Y me vuelve a pedir el diámetro interior. 15, 25. Ahí me deja cargar el tipo y me pregunta si quiero cargar otro dato. Cuando le pongo que no, bueno, entonces ahí me pide el apellido, ¿sí? Nombre, turno y hora. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Muy bien, esas son validaciones que seguramente alguno ha hecho. ¿Sí? Bien, sigamos. Habíamos dicho que en el programa principal vaciamos el arreglo, ¿sí? Vaciamos el arreglo para inicializarlo con 0 y /0 para este que era tipo chart, ¿sí? Y acá cargamos, llamamos a la función carga, que era donde, ¿sí? Donde estábamos recién, que es donde se cargan los datos. Bien, después de eso sigo en el programa principal, ¿no? Pido el apellido, pido el nombre, pido el turno, pido la hora, y ahí va a llamar a una función mostrar row, ¿sí? En este caso, lo que quería hacer acá es mostrar los datos. Hasta acá mostramos los datos que cargamos, ¿sí? Al finalizar el turno, pero yo también quiero ver los datos, ¿sí? De los diámetros interno, externo y el tipo de rodamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a llamar a otra función que se llama mostrar, y en esa mostrar le voy a pasar el puntero, ¿sí? De este arreglo del tipo estructura ese rodamiento, ¿sí? Le voy a pasar el puntero para decir, bueno, yo estoy trabajando acá, a ver, volcame, ¿sí? Mostrame todos los datos estos, ¿sí? Y en la función nos vamos a encargar de mostrarlo. ¿Está? ¿Sí? Acá algo que conviene hacer, ¿sí? Que no lo hicimos en la parte de vaciado, ¿sí? Fíjense que yo acá en el vaciado del arreglo, yo estoy usando Kant. Kant es esta constante que había definido acá arriba. Funciona porque esta tiene ámbito para todas las funciones y programas que estén por debajo, ¿sí? Pero no vamos a acostumbrar a que esta constante solamente la voy a usar en el programa principal, ¿sí? Entonces, en el programa principal, cuando diga quiero vaciar ROD, también le voy a pasar la cantidad acá. ¿Y cómo se le voy a pasar? Bueno, le voy a pasar Kant, ¿sí? Le voy a pasar Kant. Entonces, acá en vez de usar el Kant, ¿sí? En vez de usar este Kant, voy a definir acá, ¿sí? Un entero cantidad, ¿sí? Que defino ahí, y acá en vez de hacerlo llegar hasta Kant, lo voy a hacer llegar hasta cantidad, ¿sí? Entonces ahí ya no dependo de que esté definida esta constante acá, ¿no? Acá agarro, bueno, lo que me pasa, uso hasta ahí, ¿sí? Esto vamos a ver que más adelante nos va a traer algunas ventajas, ¿sí? Entonces acá quedó así. Bien. Can acá, bien. Bueno, carga ROD, acá le paso una carga ROD, ¿sí?
Fíjense que acá no necesito, ¿sí? Cargar una cantidad, pero podría validar, porque si yo a este rodamiento, ¿sí? Que le estoy pasando acá, tiene un tamaño de Kant, ¿sí? Tiene un tamaño de Kant. Yo no puedo acá en esta función pedir uno y otra vez los datos, ¿sí? Porque puedo pasarme de ese tamaño de arreglo. Entonces tendría que hacer una validación, ¿sí? Otra validación. Mientras, ¿sí? Este contador que pusimos por acá, ¿sí? Que va a ir contando de a uno en cada carga, ¿sí? Mientras ese contador sea menor a Kant, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Se los dejo como tarea, ¿sí? Entonces para eso nosotros acá, en la carga, le vamos a tener que pasar Kant, Kant, y acá en la carga, ¿sí? Voy a definir una cantidad. Y con esta cantidad que me está pasando el programa principal, tengo que poner una validación acá. ¿Se entiende? Es decir, si Kant lo tengo definido en 100, yo no puedo acá pedir uno y otro y otro y otro y otro, porque en algún momento puedo pasar los 100 y entonces ahí no voy a tener dónde guardarlo. ¿Sí? Entonces vamos a poner una validación por ahí, vamos a poner un mensaje por pantalla. Ya han cargado la cantidad, ¿sí? De datos permitida. Y entonces ahí salimos. Por más que el operador quiera seguir cargando, no lo dejamos, ¿sí? Bueno, recuerden hacer esa tarea para la clase que viene, ¿sí? Y lo revisamos. Vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? Bien, bien. Entonces tenemos la carga, hasta ahí vamos, ¿sí? Y entonces acá voy a mostrar, ¿sí? ¿Qué voy a mostrar? Bueno, voy a mostrar los datos, ¿sí? De rodamiento, ¿sí? Los datos cargados en rodamiento. Entonces, acá, ¿sí? Acá fíjense que no hace falta pasar la cantidad. ¿Por qué? Porque yo voy a ir recorriendo, ¿sí? El... Bueno, sí, lo vamos a pasar por las dudas para hacer una doble validación acá. Vamos a pasar al mostrar, ¿sí? Vamos a pasar el arreglo, ¿sí? Y la cantidad. Recordamos que esta función lo que hace entonces es mostrar todos los datos del arreglo este, ¿sí? Bien, entonces por acá arriba voy a definir una función que se va a llamar mostrar, se tiene que llamar igual, ¿sí? Y lo que voy a recibir es el mismo parámetro que recibí acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Un puntero al primer elemento del vector que le llamo R, ¿sí? Que es del tipo S rodamiento, que es una estructura, y la cantidad. La voy a definir ahí. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, acá lo que tiene que hacer esto es mostrar los datos cargados, ¿sí? Entonces voy a hacer por acá printf, voy a dejar dos renglones, ¿sí? Voy a poner los datos cargados en memoria son, ¿sí? Y acá voy a dejar dos espacios más. Obviamente este espacio, dos renglones más, ¿no? Ese espacio puede no estar, ¿sí? Y lo voy a subrayar como para que quede un poco más presentado, ¿sí? Acá voy a poner esto, ¿sí? Acá voy a dejar un renglón, entonces acá lo saco,
¿sí? Y abajo de esta línea voy a dejar los 2 renglones, ¿sí? Bueno, y acá entonces empiezo a recorrer todo el arreglo. ¿Cómo les parece que voy a recorrer ese arreglo? ¿Sí? El R. ¿Qué se le ocurre? hasta ¿Qué que un uso valor para sea mostrarlo? 0. Un ¿Eh? while, un do while o un while hasta que uno de los valores de un diámetro sea 0. ¿Por qué Así, decís? A ver, porque ¿por qué? cuando nosotros hicimos el vaciado del array, quedaron todos los espacios de memoria guardados con 0. Entonces, como Sí, el diámetro no puede ser 0 de ningún rodamiento, cuando el diámetro interno sea igual a 0, va a salir de eso y entonces va a terminar de mostrar. bien, bueno, esa es una, esa es una. ¿Puede traer alguna complicación eso? No sé. Está bien lo que dijiste, pero puede traer alguna complicación. A ver, si a alguien se le ocurre qué puede pasar con eso. ¿Qué pasa si yo en el programa principal cargo los 100 elementos? Me queda todos los datos guardados, entonces esa comparación no funciona. Nunca voy a, claro, no voy a encontrar ninguno a cero, ¿sí? Le agrego una validación que sea que cuando está cargado, digamos, paso el dato de cantidad del contador de arriba y los comparo. Entonces, si es igual, eh, si cantidad es igual al contador J que le puse adentro para mostrar el array, que se termine. Buenísimo, buenísimo. Eh, ¿Y lo podría hacer con un for a eso? Va para todos, ¿eh? Con un for que vaya desde j igual a cero hasta j menor a cantidad, mientras j menor a cantidad. A ver, podría hacerlo con un for, ¿sí? Esto digo. Acá defino por acá arriba un i que igualo, bueno, lo puedo igualar abajo. Y acá digo i igual a cero, mientras i sea menor que la cantidad que le estoy pasando acá. I más, ¿sí? Y acá voy mostrando todos los datos. ¿Podría hacerlo así? No, porque ahí ¿Alguien? A no, ver, porque ahí sí. va a seguir teniendo la complicación que va a mostrar todos los elementos, los Sí. 100 hasta los vacíos. Bueno, y si le pongo un if acá adentro que diga si es vacío que no lo muestre, Sí, podría ser, ¿no? sí. Pero bueno, sigamos pensando. Si yo tengo de los 100 datos cargados solamente 2, estoy recorriendo los 100, ¿sí? Estoy recorriendo 98 veces después de gusto, ¿sí? Porque está todo en cero, ¿sí? Entonces tengo una complicación de los dos lados. Lo que puedo resolver, ¿sí? Por ahí, es lo siguiente. Hacer un while, ¿sí? Mientras, ¿sí? El R que estoy leyendo, ¿sí? En este caso, bueno, no vamos a poner contador así no nos complicamos. Y acá lo inicializo en cero, por lo que ya sabemos. Y acá digo que mientras con punto dia int sea distinto de cero, ¿sí? Eso es lo que había dicho vos, Agustín, hoy. ¿Sí? Mientras sea distinto de cero, lo voy a mostrar. ¿Sí? Y
Le pongo acá otra validación. Y que ese cont, ¿sí?, sea menor a ver, ¿quién dice? La cantidad. Claro, ¿sí? Entonces ahí estoy cubriéndome de las dos cosas. Puede salir o porque leyó un diámetro en 0, o puede salir porque ya recorrí todo el arreglo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, sí, Vamos, gente, entiendo. pregunten, ¿eh? Hoy sabemos, en el parcial no. Bueno, pregunten cualquier cosa, gente. Bien, entonces acá, listo, ya está. Entonces acá digo, bueno, printf, ¿sí? Esto es más un trámite de que otra cosa a esta altura, ¿sí? Voy a poner diámetro, bueno, ustedes después, para no perder tiempo, después ustedes pongan el porcentaje C para poner el A con acento, ¿sí? Diámetro interno, esto era un flotante, así que lo voy a poner con 2 decimales, ¿sí? Y esto se trataba del diámetro interno. Diámetro interno. ¿Sí? Le voy a dejar un renglón acá. Copio esto. Hago lo mismo para el diámetro externo. Lo bueno de la palabra interno y externo es que solamente cambio 2 letras y ya está. ¿Sí? Acá también. ¿Sí? Y acá para el tipo. El tipo, ¿sí? Voy a poner así, pero el tipo era un carácter, entonces lo defino así. Y voy a dejar un renglón más para separar de los datos del otro rodamiento. Acá era tipo. ¿Sí? Raúl, una Sí, pregunta. En dígame. el esto porque lo estaba haciendo y tenía una complicación. Cuando vos ingresás datos con coma y ñ y todas las letras esas que tienen, digamos, que no son las comunes, digamos, ¿cómo hago Sí. para que al grabarlas, ingresarlas, se graben esa letra? ¿Grabarla en En el, dónde? en el archivo o mostrarla, digamos, mostrarla por pantalla, pero cuando es un dato ingresado por el usuario. Un dato como una ñ, me decís. Sí, suponete, en el caso acá, cuando escribimos apellido o el turno mañana. Entonces, Bien, es de la misma manera que hacemos un printf. ¿Te acordás acá, por ejemplo, en el printf, para poner el diámetro y pongo acá el A con acento, ¿sí? En donde va el A con acento pongo que el porcentaje C porque va a ir un carácter y busco el código ASCII del A con acento, que es el 160, ¿sí? sí, sí. Cuando es un archivo, es igual, Sí, no, ¿sí? digamos, cuando es el dato, el usuario suponete ingresa Agustín y en el acento con la I no pone Agustín, pone un carácter extraño. Pero lo pone cuando vos estás mostrando, cuando estás viendo el archivo, ¿no es cierto? Sí, digamos, el Bien. dato ingresado. Y ahí vemos a ver cómo puede ser. Depende mucho de, como decía Jorge el otro día, depende mucho de la codificación que tenga el archivo, ¿sí? No solo no podemos quedar con que es un archivo plano y nada más, sino que depende de la codificación de caracteres que tenga, te puede reconocer el A con acento o no, Ah, listo, listo. ¿sí? En el caso cuando son datos, ¿sí? Por ahí no hace falta eh, tanto formateo, ¿sí? Mientras estén los datos ya está. El tema es por ahí mostrar, sí, Jorge, No, termina la frase y después hago una acotación. bien. Por ahí lo más importante es mostrar
las palabras bien escritas cuando vamos a mostrar por pantalla, ¿sí? ¿Está? Lo que se me ocurre ahora es que si vos estás escribiendo en un archivo y escriben, por ejemplo, la palabra mañana, ¿sí? Si escribe mañana, ¿sí? Bueno, el programa o en la función donde lo estoy haciendo, decir, bueno, si me escriben mañana, escribo MA por ciento C A N A, ¿sí? Y llamo al carácter, al código del ASCII, ¿sí? Sí, sí. Sí, Jorge. No, quería decir, muchas veces estos caracteres especiales se representan con un carácter adicional, pero que queda oculto. Entonces, no nos queda más remedio a veces que hacer las pruebas a ver cómo lo está tomando. De todas maneras, como te decía Raúl, yo difícilmente vaya a poner en un archivo la palabra mañana, turno mañana. Voy a poner una M seguramente, nada más. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo interpreto lo que tiene el archivo, voy a decir, cuando encuentro una M, voy a decir turno mañana y lo escribo con el porcentaje C, pero solo para mostrarlo en pantalla. Por eso que comentaba que a veces estos caracteres especiales llevan un byte más, en realidad, que lo acompaña, pero que termina siendo invisible para algunas funciones. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Gracias. Bueno, por nada. Bueno, vamos a probar esto, ¿sí? Acá entonces estaría, ¿alguna duda con esto? ¿Sí? Está faltando algo acá. A ver quién se da cuenta. Hay que sumar el con. Muy bien, muy bien. Si no, nunca va a llegar a esta condición. ¿Sí? Bien. Lo pongo acá adentro, con más. Muy bien. Vamos a ver acá en el programa principal si está... Sí, está habilitada la función mostrar. ¿Sí? Le paso el puntero, el arreglo, ¿sí? Donde estoy trabajando y la cantidad de elementos, ¿sí? Que tiene. ¿Está? Esta parte, ¿sí? La voy a comentar, pero solamente para las pruebas, ¿sí? Para no tener que estar cargando hora, apellido, nombre, ¿sí? Y esto también, ¿está? Así no cargo, no tengo que estar cargando las horas, todos esos datos al final del turno. Ya sabemos que funciona, ¿sí? Entonces acá solamente va a pedir los datos del rodamiento y cuando termina, ¿sí? Los muestra, si funciona bien, ¿sí? Obviamente, cuando ya lo demos por finalizado, vamos a descomentar esto y lo vamos a hacer vamos a probar completo, ¿no? Que funcione todo. Bien, compilo, no tiene errores ni warning, ¿sí? Entonces, corro. Ahora les comparto la consola. Bien, me pide un diámetro interior 15, diámetro exterior 20, tipo A. ¿Desea cargar otro dato? Le pongo que sí. Voy a cargar 20 y el diámetro exterior 25. La validación ya no la pruebo porque la probamos hace un rato y funcionaba. ¿Sí? ¿Desea cargar otro dato? Le pongo que no. Acá, cuando le ponga que no, ¿sí? Se va a salir de la función carga y va a ir a la función mostrar, que es la que queremos probar. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Esto lo hice con una función carga y esto con la función mostrar. ¿Sí? Bueno, acá lo voy a tocar para que no quede separado por un renglón que queda feo, lo vamos a dejar todo pegadito. Entonces voy a tener que ir a la función carga. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
Bien. Bien, bueno, acá en la función carga, ¿sí? Voy a poner diámetro interior, ¿sí? Lo voy a poner al final. Bien, y el tipo también. Bueno, entonces acá al final lo voy a poner, ¿sí? Barra N. No hace falta porque con el enter de acá salta, acá también, ¿sí? Acá voy a poner 2 barra N en los mensajes, ¿sí? Bien. Bueno. Bien. Bueno, sigamos. Mostrar, ¿sí? Y ahora vendría la parte de carga del archivo, ¿sí? Ya hicimos toda la parte del enunciado, la primera parte, ¿sí? Hasta acá. Ahora me voy a encargar de esto. Los datos se deberán cargar también en archivo para mantener la persistencia de los mismos. Y voy a hacer una función para hacerlo. La función la voy a llamar carga archivo. Le voy a pasar esto que tengo en memoria, que es este arreglo, ¿sí? Del tipo estructura S rodamiento, ¿sí? Y también le voy a pasar la cantidad que tiene de elementos, ¿sí? Se le va a pasar una función de carga, ¿sí? En el archivo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces voy a definir por acá, carga archivo se llamaba, me lo copio para no errarle con el nombre, ¿sí? Voy a definir como void. Acá también el mostrar lo hubiera podido definir como void porque no devuelve nada, ¿no? Voy a revisar las otras funciones y la otra función está como void. Voy acá, voy a mostrar carga archivo, ¿sí? Y bueno, lo que voy a recibir es el rodamiento y la cantidad. Los mismos parámetros que en la función anterior. Así que los copio y pego. Bien. Bueno, entonces acá, ¿sí? Voy a, con esos datos que tengo en rodamiento, lo voy a cargar en un archivo. Recuerdan que para trabajar con archivo necesitaba definir un puntero a file, ¿sí? Le pongo este nombre, fd, file descriptor, pero podría ser cualquier nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a poner una, si quieren, de archivo. ¿Está? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer con el archivo? ¿Cuál era el paso que viene ahora? ¿Quién me dice? A ver. Compruebo si el archivo está abierto. Si, digamos, abro el archivo. Bien, lo abro. ¿Con qué lo abría? Hago if. Bueno, ahí es para validar Sí, para validar el coso, pero... que abra bien, ¿sí? Sí. Bueno, voy a hacer a este A, le voy a guardar el fopen, ¿sí? Del archivo, ¿sí? Este archivo se va a llamar, no sé, datos, ¿le parece? Datos txt, y lo voy a abrir, ¿sí? Acá lo podía abrir con W, con A o con R. ¿Se acuerdan la diferencia entre A y W? W escribía un archivo nuevo y no guardaba la información anterior. Y el A iba guardando todo lo que se hacía. Digamos, no modificaba. El A, exactamente, el A sitúa el indicador de posición al final del archivo y sigue escribiendo a partir de lo que ya estaba, ¿sí? Entonces lo voy a abrir con A,
¿sí? Para que puedan cargarse uno abajo del otro, ¿sí? Bien, entonces, ya tengo asignado en A, ¿sí? El archivo, ¿sí? Datos txt. Entonces voy a escribir. Para escribir en archivo usaba f'printf, ¿sí? Y entonces acá escribía. Voy a escribir el diámetro interno, ¿sí? Que lo voy a escribir con 2 decimales. Voy a dejar un espacio. Voy a escribir el diámetro externo, que también lo voy a poner con 2 decimales. Y este carácter, ¿sí? Y voy a dejar un renglón para la próxima escritura. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ¿qué hago? A ver, alguien que no sea Agustín, que viene participando desde hoy. A ver, Mariano, ¿qué te parece ahí? ¿Qué pondría? Ahí tenés que como nombrar los valores que ya estuviste ingresando anteriormente, Exacto. junto con ¿Cómo sería para el primer? con el vector y el Bien, arreglo. Usted dice arreglo. Y eso. bien. ¿Cómo sería para el primero? Sería R, si mal Muy no me bien, acuerdo. muy bien. Sí, es el nombre que le dimos en esta Claro. función. R, paso entre corchetes, ¿sí? El elemento. ¿Qué elemento estamos? Bueno, después lo pensamos. Punto dia interno, ¿sí? Después lo mismo para el diámetro externo, y lo mismo para el tipo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo quiero escribir en archivo esto, ¿sí? Acá me está faltando algo, ¿no? Si yo escribo fprintf, fíjense que la ayuda me dice que lo que primero espera, ¿sí? Es el puntero al archivo. Y después lo que quiero escribir en el archivo. Entonces acá, ¿sí? Le escribo este A para decirle que, bueno, todo eso lo quiero en el archivo A. ¿Está? Que es el que había asignado acá. ¿Se entiende? Bien. Claro, acá me topo con que acá tendríamos que ir mostrando elemento a elemento todos los datos cargados, ¿sí? Y los datos que están cargados acá, ¿sí? En R, y le llamo R acá, son los datos que cargué en la función carga. ¿Está? En la función carga habíamos cargado todos los elementos, ¿sí? Hasta que dijeran que no quería cargar más, ¿sí? Entonces, puede que tengamos el vector totalmente cargado o tengamos el vector cargado una parte y el resto todo con 0, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿sí? Yo voy a tener que ciclar esto, ¿sí? Adentro de un ciclo de repetición, ¿sí? Para ir pasando por todos los elementos, ¿sí? Hasta que se encuentre el primer dato en 0 o hasta que haya llegado a cant, ¿sí? A la cantidad, según esta función. Eso me resulta conocido, ¿no es cierto? ¿Sí? Era esto, esta función, ese while. ¿Se acuerdan? Yo pongo ese while acá, ¿sí? Y digo, mientras el diámetro interno sea distinto de 0 y con esté por abajo de la cantidad, entonces yo voy a escribir esto en archivo, ¿sí? Y entonces acá, ¿sí?
digo, bueno, si acá era con, tengo que definir un entero con, inicializarlo en 0, ¿sí? Y acá usar esta variable para trabajar con los índices, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Falta algo importante, que es Faltaría cerrar el hacer, archivo. sumar el contador, ¿no falta también? Con más. Muy bien, muy bien. Esperando que lo dijera otro, pero bueno, está muy bien, Agustín. ¿Dónde lo pongo? Acá, ¿no es cierto? Fui yo, profe. Eh, perdón, Bautista, perdóname, Ahí no hay perdóname. problema. Lo vi ahí, vi la foto de Agustín y digo, Agustín, ¿qué tal? Disculpa, Bautista. Bueno, eh, bien, bien, Bautista. Pongo un contador ahí adentro, ¿sí? Si lo pongo acá afuera, ¿funciona? No, No, porque porque están fuera del ciclo. Exacto, exacto, tiene que ser adentro, ¿sí? Esa es la variable, ¿sí? Que se va a ir incrementando. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces faltaría lo del fclose, ¿sí? Fclose, y lo que voy a cerrar, lo que me pide esa función es directamente el puntero a file, que el puntero a file era A, entonces pongo A y listo, ¿sí? Bueno, probamos, compilo, no hay errores ni warning, corro, voy a compartirle la consola, ¿sí? Bueno, acá me dejó el espacio, eso después lo corregimos. Voy a poner 15, diámetro exterior, tendría que haber dejado un espacio ahí, también lo voy a corregir. 20, el tipo C. ¿Quiere cargar otro dato? Sí. Diámetro interior, 17, diámetro exterior, 36. Tipo B. ¿Desea cargar otro dato? No. ¿Sí? Acá, entonces, si funciona bien, va a mostrar los datos que cargué y después me va a cargar en archivo. Bueno, los datos cargados son los datos que acabo de cargar y acá no veo más nada. Le doy finalizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver el archivo, yo ahora se los comparto, ¿sí? Podríamos haberlo levantado desde la aplicación también, ¿no? Fíjense, ¿ven los datos? ¿Lo ven ahí? Sí, sí, se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, gente, vamos a dejar por acá con el código. Recuerden hacerle esa validación que habíamos comentado hoy, ¿sí? Para la carga, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eh, Era lo siguiente, ¿sí? Sabemos que por cantidad can vale 100, que es lo que le estoy pasando a la función, y acá en ningún momento valido esa cantidad. Pido datos. Mientras me dé que la opción sí, yo sigo cargando datos, ¿sí? Pero en algún lado tengo que validar que no me pase de la cantidad. Si me estoy por pasar de la cantidad, diga, bueno, este es el último dato, no te dejo cargar más, y salga, ¿sí? Entonces esa condición tiene que ir por acá. Esto va a ser mientras la opción sea así y algo más, ¿sí? Los dejo como tarea para la clase que viene. Y bueno, ya nos queda poco para terminar con el enunciado, así que bueno, de mi parte, no mucho más. No sé si tienen dudas. Hasta acá. Le vamos a subir el Profe, código. Sí, yo tengo una duda más que nada con el TP4, o es para el TP4, digamos. El ejercicio 1 bien. pide
ingresar, no ingresar, esta es la duda, no sé si el usuario tiene que ingresar la hora, la fecha, digamos, y la hora, o nosotros tenemos que cargarla de alguna forma, porque yo sé que en una clase ustedes dijeron que se puede cargar automáticamente con los datos de la compu, pero no lo explicaron, entonces no sé si Sí, lo tiene que ingresar el usuario o no. no lo explicamos, lo vamos a explicar en la otra clase y gracias por preguntarme, me hiciste acordar, para el que no lo haya visto, está subido el TP, ¿sí? El nuevo TP en la plataforma, ¿sí? Y ahora voy a hablar un cachito de eso, si querés. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, no sé quién me habló recién, no me Yo, aparecía. Axel. Axel. Sí, mirá, no explicamos cómo cargarlo, vamos a explicar en la otra clase, háganme acordar cómo, cómo se puede tomar la hora del sistema, pero tengo entendido, corregime Jorge cualquier cosa, pero que la carga de esos datos la hace el usuario, a mano. Sí, digamos, son varias las maneras que se pueden hacer, pero hasta acá nosotros imaginábamos que lo cargaba el usuario. Muy cerrado. Pero de todas maneras, Ah, sí, bueno, listo. un lindo tema como para tratar porque son muy usadas las funciones Sí, de manejo de horas. En la parte industrial, la hora es uno de los índices fundamentales, aunque no se maneja en la forma en que nosotros la vemos en un reloj, obviamente, sino de otra manera. Pero los dejamos en suspenso eso, para que los veamos la semana que viene. Perfecto, listo, gracias. Bueno, bien. ¿algo más? Bueno, no sé si hay... Profe, Sí, eh, Mariano. ¿podría ir otra vez a la parte donde era la carga del archivo? Sí, están viendo ahí el código, ¿no? La Sí, carga sí. del archivo. Esta función es la que lo hace. Em, ¿Me puede recordar por qué era el file asterisco A que no recuerdo? Ese por definición, ¿sí? Te dicen que para trabajar con archivos tenés que definir un puntero a file, ¿sí? Es una variable que es del tipo puntero, ¿sí? Y es un puntero a file, ¿sí? Este vendría a ser como un tipo de variable, ¿tá? Entonces Ah, yo listo, sí, sí. después, con esto, ¿sí? Yo puedo asignar a ese puntero, ¿sí? Puedo asignar lo que devuelve el fopen, ¿sí? El fopen dice, bueno, yo voy a abrir este archivo y lo abro como append, que se llama, es en modo escritura, pero al final del archivo. Entonces los datos se van acumulando, no se van pisando, ¿sí? Sí, sí, entendí, gracias, profe. Ah, bien. Bueno, Bueno, ¿alguna duda más? muy breve antes de que saque la pantalla, Raúl. Sí, Como comentario que puede ayudar un poco cuando uno hace programas, fíjense que Raúl utilizó mucho la función de copiar y pegar. Copió y pegó el while, copió y pegó los parámetros de las funciones, copió y pegó muchísimas cosas. Entonces, eso tiene una ventaja. Primero que somos más rápidos y segundo que no nos equivocamos al tipear el nombre de una variable, una estructura, nada. Entonces, por otro lado, ayuda, si usamos el mismo nombre de variables, ayuda a no confundirnos. Si bien se puede utilizar nombres diferentes, eh, el utilizar nombres iguales lo que hace es que cuando uno está trabajando en un programa grande con muchas funciones, con variables locales en cada función, sepamos de qué se trata enseguida, que no tengamos que andar rebobinando sobre qué cosa era cada nombre de variable. ¿Se comprende?
nos ayuda mucho a la hora de programar y revisar. No hay otras preguntas. Hablamos un Profe. poquito del trabajo práctico. Bueno. Sí, Agustín. Sí, no, era sobre el trabajo práctico la pregunta. Bueno. No, era que los datos que tengo que ingresar son solo temperaturas en el programa 1. ¿Cuál trabajo me decís? El TP4. Agustín? El El TP4. TP4. Programa 1. A ver que lo abro por acá porque sinceramente no recuerdo. En la parte 1 me decís, Agustín. Sí, el primer programa. Perdón, no escuché la pregunta. De temperatura. ¿La podés repetir? Sí. Si los datos que debo ingresar en el programa 1 son solo las temperaturas o ¿cómo se llama? La fecha y la hora también. Ahora te entendí. ¿Me dejás compartir pantalla, Raúl? ¿Todo? Sí, cómo no. ¿Se ve? Ahí está, ahí se ve. Bueno. Lo básico de este trabajo es que intenten hacer una carga de datos similar a lo que se ve en esta curva. ¿Sí? Que no mezclen valores. Por ejemplo, si vienen cargando por acá, no pongan un valor que vaya a caer acá, sino que vayan respetando más o menos el formato de la curva, para poder hacer una prueba como exitosa, ¿sí? Esto es un ejercicio que es no 100% real, pero tiene mucha componente sacada de ejemplos de la industria. Entonces, el líquido debe mantenerse siempre en la zona verde. Cuando cae por debajo de la zona verde, se encienden los quemadores. Abre y cierra el quemador. Cuando supera, abre la compuerta 1. Cuando supera este otro nivel, abre la compuerta 2. Aquí cierra la compuerta 2, cierra la compuerta 1. ¿Sí? Eso es para regular temperatura. Abrir la compuerta, enfría un poco el líquido. Encender los quemadores, obviamente, y calienta de nuevo el líquido. Los datos de temperatura y hora que se registró quedan almacenados en un archivo cuyo nombre es temp.txt. Supongo que hacías referencia a este dato, ¿verdad? Sí. Bien. Yo acá lo que pido es no que usen las funciones de hora de la fecha de que nos provee el lenguaje C, sino que directamente ingresan uno por uno, año 2020, mes 10, día 1, hora, minuto, todo por separado, y la temperatura también. No sé si eso te responde lo que vos me preguntabas. Sí. Esta parte. Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Creía que había que ¿Entendieron? Yo lo que había entendido era que tenían que sacar los datos del temperatura TXT, sacarlos y haciendo así la carga. No. Primero hay que generar el dato TXT con datos que carga el usuario. ¿Sí? Hay que ponerle datos al archivo. ¿Sí? Con valores que representen la curva. Fíjate que lo dice acá. Mínimo poner 7 valores en cada rango. ¿Sí? 7 valores de acá hasta acá, 7 valores de acá hasta acá, 7 valores de acá hasta acá. ¿Se comprende?
Sí, con sí, un sí. máximo de Y sí, 15, entre 7 y 15 datos en cada zona, para generar el archivo de datos y después poder trabajar con el segundo programa. Es decir, con un programa generamos los datos. Esto puede simular el ingreso de datos desde un sensor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con el segundo programa lo que se hace es el análisis de los datos que recibimos. Y vamos a tratar de ir respondiendo con un menú, ¿sí? A responder cada uno de estos ítems. ¿Se entiende eso? Bueno, ojo con esto. En el trabajo práctico anterior hubo muchísima copia. Recuerden que es individual y si se descubre una copia, quedan las dos, el original y la copia, fuera de programa, ¿sí? Quedan anulados los dos trabajos, original y copia. Como detalle, el no uso de variables globales. Hoy Raúl estuvo haciendo ejemplos de eliminar la variable, la constante que había definido arriba de todo. ¿Sí? Queremos que los datos se carguen en un array. ¿Sí? Leemos los datos del archivo y lo cargamos en un array. La estructura tiene que almacenar todos los datos de cada registro, es decir, una estructura que contemple esto, no todo el archivo, sino esto solamente. Cada punto que vamos trazando acá tiene estas variables. Entonces la estructura tiene que manejar esa información. Y por último, hay que usar funciones con paso de variables por valor y por referencia, las dos. Esos son requisitos que tienen que cumplir el programa. Además, por supuesto, de cumplir con lo que se pide acá. ¿Está? Los nombres, los archivos a subir a Moodle, por favor que tengan este formato. Pueden ser en C o .cpp. Y después de terminado, después de corregido, es posible que haya alguna charla, algún coloquio entre ustedes y nosotros, para ver cuánto comprendieron en realidad de lo que pusieron. No queremos que sea prueba y error, sino que sea algo que se termina haciendo porque se sabe, no porque se prueba. ¿Está? ¿Consulta? Perdón, profe, con el tema de los datos del primer ejercicio de este TP, ¿cómo es el tema del mínimo y el máximo? ¿Cómo es el tema de los intervalos? Vamos acá. Entre la temperatura va de 950, desde 0 si se quiere, a 975. De 975 a 990 es la temperatura ideal. Entre 990 y 1000 es una temperatura muy alta, alta, y más de 1000 es una temperatura muy alta. Entonces, en cada rango de estos, 0 a 975, 975 a 990, 990 a 1000 o más de 1000, cada uno es un rango, en cada uno tenés que poner en este tramito, ¿sí? Tiene que haber entre 7 y 15 valores, lo que ingrese el usuario, ¿sí? No que haya un punto y nada más. ¿Se comprende lo que digo? En este otro tramo tiene que haber entre 7 y 15 datos también. Atenti. Esto es hora, ¿sí? La hora crece para allá. Acá comienza el proceso y para aquel lado tenemos la evolución de la hora. Entonces, 7 datos acá, 7 datos acá, 7 datos acá, entre 7 y 15. Pueden ser 8, pueden ser 15, pueden ser 7. Otro tanto acá, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de datos, ¿sí? Cargados en el archivo. Un mínimo Profe, de 49 y un máximo de 105, si no saqué mal la cuenta.
Profe, Sí. o sea que primero habría que pedirle temperatura entre 975 y 990. No, no, Después no. de eso, No. Eso es solamente para que vos tengas en cuenta que vos vas a simular esta curva. Entonces vos, cuando cargas, ¿sí? Tenés cuidado de que el primer dato esté entre 975 y 990 de temperatura. El segundo claro, dato claro. siga también acá. El tercero, el cuarto. El noveno dato a lo mejor lo podés poner en esta zona y ya tiene que tener entre 950 y 975 grados. ¿Está? Vos cuando Sí, ingresás sí, como está. usuario, estás ingresando esos valores, tratando de imitar esa curva. ¿Ahora sí? Sí, sí, quedó claro. Bueno, O sea, no se va a hacer validación en la entrada. Podría ser cualquier temperatura la que cargue el operador. Pero nosotros nos vamos a asegurar de cargar justamente esos datos como para después en la parte 2 probar que funcione bien. claro, la idea es no encontrarse con valores raros acá, y que de un solo vistazo podamos ver si realmente refleja esto que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Entonces, yo, por ejemplo, tendría que ingresar 7 valores y después, o sea, 7 valores que correspondan a la curva y después, por ejemplo, que me muestre que diga abre el quemador y después ahí poner otros No, 8 valores más. no, 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 no. El archivo de datos contiene solamente datos. ¿Sí? El archivo de resumen va a contener algo más de información. Pero en el archivo de datos vos vas a poner una hora que va a ir, digamos, día, año, mes, día, hora y minuto, que va a ir incrementándose a medida que vos vas imaginando un punto más hacia la derecha, ¿sí? Y la temperatura, que va a estar dentro de estos rangos, ¿sí? De 950 a 1000, o poco más de 1000, ¿sí? Cuando estemos acá. Vos vas generando, imaginemos que vas a cargar 7 datos en cada rango, y tenés 7 zonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vas a cargar 49 datos en total. Los primeros 7 van a estar entre estas dos temperaturas. Los segundos 7 datos van a estar entre esta y esta. ¿Está? Y la hora va a ir avanzando siempre. Recuerden que la hora tiene, minuto no puede ser mayor que 60, por ejemplo. ¿Se comprende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte no. Por Bueno, mi parte tampoco. bueno. No, no. Cualquier cosa nos escriben, ¿sí? No hay problema. Ojo con esto. El día del día a las 24 vence. ¿Está? No queda mucho, pasa que tenemos que tener tiempo de corregirlo, hacer la devolución de la corrección y que ustedes puedan entender eso para poder después hacer el parcial, que ya no está muy lejos. Quedan pocas clases, así que ¿está? Bueno, y si no hay más preguntas por mi parte, terminé. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Bueno, profe, nos vemos. Ah, listo, Consulten profe. cualquier cosa, Chao, que nos pregunten vemos. cualquier cosa. Hasta luego, chao. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Hasta luego.